darles la bienvenida a este segundo encuentro o webinar que va a tener tal vez el formato más de conversación. La idea es que puedan ustedes hacer preguntas sobre este tema. Aquellos que están inscriptos en el curso, digamos en el ciclo de evaluación, saben que hoy vamos a abordar aquello que tiene que ver con transparentar y explicitar criterios de evaluación y mostrar instrumentos para poder hacerlo. Es por ello que invitamos a la doctora Silvina Larripa. Voy a hacer una breve mención de su CV porque es sumamente amplio y extenso, así que simplemente para que ustedes conozcan, Silvina es profesora para la enseñanza primaria, es licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad de Buenos Aires y es doctora en Educación por la Universidad de San Andrés. Actualmente se desempeña como profesora adjunta a cargo de la materia de evaluación educativa en el profesorado y en la licenciatura en Ciencia de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata, donde también dicta cursos de posgrado en las áreas de currículum, evaluación de los aprendizajes y evaluación de políticas públicas. Es además investigadora del área de investigación y estadística del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, donde ha participado de estudios sobre estilo de gestión directiva, estrategias de enseñanza y en la actualidad integra allí el equipo de investigaciones sobre educación secundaria. Así que bueno, le doy la bienvenida a Silvina. Ahí está. Bueno, y muchas gracias a todos, así, bueno, comenzamos y simplemente una aclaración sobre el formato, que ya la mayoría igual están sumamente acostumbrados, pero por las dudas, la idea es que Silvina va a ir contando, digamos, y haciendo algunas aclaraciones en relación a esta temática, pero si ustedes tienen preguntas, las pueden ir escribiendo en el chat, nosotros las podemos ir retomando, y si algunas vemos que amerita tal vez habilitar el micrófono y hacerlo mientras está transcurriendo la presentación, lo vamos a hacer, y si no, las vamos a retomar al final. Vamos viendo eso, Silvi, como vos te sientas cómoda, me digas que prefieras hacer, nosotros ahí lo retomamos. Así que bueno, muchas gracias. Ahora sí le doy la palabra a Silvi. Bueno, gracias Florencia por la invitación. Bueno, siempre es bueno cuando aparece la demanda para conversar sobre evaluación, significa que tenemos preguntas y bueno, la idea es, voy a trabajar en una exposición que no va a ser muy extensa para que después tengamos realmente tiempo para conversar, ¿no? Respetando el formato de conversatorio. Así que, bueno, es una presentación de 10 diapositivas. Voy a trabajar sobre 3 grandes dimensiones de las prácticas de evaluación. Una primera dimensión que llamo dimensión teórica de la evaluación. Alude a algo a veces menos visible, que es que realmente cuando pensamos en el problema de aunar criterios para nuestras prácticas de evaluación de aprendizajes, a veces no reparamos en el hecho de que esto implica volver a repensar qué es lo que esperamos enseñar desde la disciplina o el área de conocimiento desde la cual trabajamos. O sea, tenemos que volver sobre nuestros marcos conceptuales, que son nuestro marco de referencia para pensar nuestra enseñanza y nuestra evaluación. Voy a ejemplos muy concretos. Dice, repensemos con un colega los criterios que usamos para valorar los trabajos de nuestros estudiantes. ¿En qué estamos de acuerdo? Podemos después hacer el ejercicio, volver al ejercicio entre todos. Dice, esos criterios pueden referirse a aspectos de las producciones de los estudiantes. Por ejemplo, presentación de ejemplos adecuados para los conceptos abordados. O empleo de herramientas de análisis variadas y pertinentes al caso problema bajo estudio. La verdad que armé esta presentación para este momento. Se me ocurrieron estos 2 ejemplos que podemos aplicar a múltiples campos del área del saber. Imagínense que las herramientas de análisis pueden ser algoritmos, pueden ser conceptos de legislación, pueden ser
herramientas de análisis que tengan que ver con el uso de nuevas tecnologías. Así que me parece que se pueden reemplazar estos elementos, ¿no? Herramientas de análisis y que cada uno puede en este momento, me gustaría que esté haciendo el ejercicio en su propia disciplina, en su propio campo del saber, si usualmente no le pedimos esto a nuestros estudiantes, ¿no? Bueno, que usen las herramientas que estuvimos trabajando con ellos para que puedan enfrentar o abordar un problema o un caso más complejo. O, y puse por eso el otro ejemplo, que puedan ilustrar, que puedan producir ellos mismos, que puedan traer ejemplos adecuados para un conjunto de conceptos que quizás estuvimos exponiendo. Esto lo pensaba más para una clase de corte expositivo, cuando estamos brindando bases para que se acerquen a la introducción o que se están introduciendo en algún campo del saber o en alguna unidad temática. Así que pensé en estos dos ejemplos porque creo que en general les pedimos o deseamos que hagan estas dos cosas los estudiantes. Bien, estos dos ejemplos que parecen bastante simples en realidad aluden a lo que otros especialistas que quizás ustedes tuvieron oportunidades de escuchar denominan objetivos pedagógicos, ¿no? Yo no puse objetivos de aprendizaje porque quiero pensar esta exposición de nuestro lado, digamos, del lado de los profesores. Nosotros esperamos que ellos puedan hacer esto, ¿no? Dar ejemplos que nosotros no ofrecimos en clase, producir sus propios ejemplos, analizar usando herramientas adecuadas, casos, problemas, situaciones de mayor complejidad, etcétera. Así que tenemos un conjunto de objetivos pedagógicos cuando no solamente armamos el programa, sino cuando nos sentamos y quizás pensamos, bueno, tengo un nuevo curso, es un nuevo semestre, ¿qué voy a querer de vuelta que puedan hacer mis estudiantes o los estudiantes? En segundo lugar, creo que todos, y más en el contexto actual, nos vemos obligados a jerarquizar, a priorizar, bueno, de todo esto que quiero que puedan hacer, ¿qué es lo más importante? Acá aparece el segundo punto, ¿no? Lo que entendemos, y acá hay una posición construida como docentes, ¿qué es lo más importante que podemos enseñarles? Y acá puse la palabra selección pedagógica, ¿sí? La operación de selección es cada vez más importante. Esto porque hay mucha información, porque hay que pensar todo el tiempo qué saberes son los prioritarios y insisto, en el contexto actual, esta tarea de seleccionar, de jerarquizar es aún más central. Así que esto es también una operación que tenemos que hacer y es principalmente conceptual o teórica, digo, por esto hablo de dimensión teórica de la evaluación. Por ahora no hablé de instrumentos. Y estas decisiones tienen que ver con algo que hay autores del campo de la didáctica general, como Daniel Feldman, después voy a citar algún documento de la institución, sé que algunos tuvieron acceso, otros quizás no, muy interesante, que armó el equipo del IDVA con referencias bibliográficas. Una de ellas es a un texto de didáctica general que aborda este concepto de marco mental y marco institucional. Bueno, esto se entreteje en todo el tiempo. El marco mental es el conjunto de representaciones sobre nuestro rol, la enseñanza, qué es importante enseñar en nuestra disciplina, etcétera, que se va construyendo a lo largo de nuestra carrera profesional y docente. Y tiene que ver fundamentalmente con, bueno, cuál es nuestra formación de base, qué oportunidades de formarnos pedagógicamente también vamos teniendo,
Y por supuesto entra en intersección con el marco institucional. ¿Cuál es el proyecto pedagógico de la institución en la que trabajamos? ¿Qué se prioriza también en lo que se denomina usualmente el perfil de los egresados? Y atravesando esto, y en otro color, aparece esta idea de oportunidades de desarrollo profesional docente. El marco mental del profesor, nuestra manera de pensar la enseñanza, lo que es importante, lo que esperamos de los estudiantes en términos de conocimientos y de prácticas en un campo de saber, sin dudas está enmarcado en lo que la institución también promueve, y en este sentido quería remarcar que participar de espacios como este tiene que ver justamente con esto, con aprovechar oportunidades de desarrollo profesional docente para que estos dos ámbitos, lo que traemos, lo que portamos, nuestro marco mental y el marco institucional, entren en diálogo y nos sintamos cada vez más, de alguna manera, fortalecidos y al mismo tiempo tranquilos. Sé que las prácticas de evaluación despiertan en todos, ¿eh? Bueno, muchas preguntas, a veces estrés, ya voy a hablar de algunos ejemplos personales, así que me parece que es una buena oportunidad esta eh, para trabajar justamente sobre aquello que nos genera dificultades. Me parece que no hay que tener temor a decir, esto no lo sé, necesito que me orienten más sobre cómo evaluar, qué evaluar. Avanzo un poquito más. Me voy ahora sí a la dimensión instrumental de la evaluación. Generalmente las capacitaciones o las charlas sobre evaluación empiezan por esta dimensión. Bueno, ¿qué nuevo instrumento hay en el campo profesional de la evaluación para acercarnos o para acercar a los docentes? Yo elijo empezar por el otro punto, después voy a intentar volver a justificar por qué, que es que en realidad para pensar cualquier herramienta tenemos que volver sobre nuestro marco mental, sobre la disciplina, sobre nuestro saber disciplinar, sobre lo que la institución también está diciéndonos acerca de qué es lo que los estudiantes primordialmente deben saber y saber hacer. Así que, dicho esto, sí me sumerjo quizás en lo que es la demanda más usual a quienes trabajamos en evaluación, que es, bueno, pero ¿y qué herramientas hay hoy de alguna manera para discutir o poner en discusión o poner más en blanco sobre negro este problema de los criterios de evaluación? Bueno, la herramienta seguramente ya la conocen. La diapositiva dice, exploremos ahora entre todos una herramienta que, en primer lugar, supone deliberar sobre los criterios de evaluación entre colegas, preclase o fuera del espacio sincrónico, para usar términos actuales, pero también con los estudiantes en clase, ¿sí? Vamos a trabajar sobre una herramienta para valorar aprendizajes que implica antes procesos de deliberación. ¿Sobre qué? Sobre los criterios. No hay posibilidad de construir ninguna herramienta de evaluación sin abordar la dimensión teórica que supone discutir los criterios. Sirve para evaluar producciones y no a los estudiantes. Esto tiene que ver con un posicionamiento personal y de otros especialistas, desde el cual pensamos que es importante que la evaluación vaya sobre lo que los estudiantes saben y pueden hacer en un momento y con un conjunto de recursos, y no sobre los estudiantes como personas. Esto es porque yo digo, cuando trabajamos con aprendizajes no estamos haciendo ningún tipo de test de personalidad, entonces no podemos decir cosas como es inteligente, es despierto, no sigue bien la clase.
ese tipo de adjetivaciones exceden los límites de cualquier evaluación de aprendizajes. Y por eso tenemos que ser mucho más humildes. Hay un autor, después puedo pasarles este texto, que se llama Yves Chevalard, de la escuela francesa, que dice que tenemos que ser mucho más humildes cuando pensamos en nuestras prácticas de evaluación. Y al mismo tiempo entender que, como dije, son producciones contextualizadas, con los recursos que los estudiantes están pudiendo dominar en ese momento del tiempo. No quiere decir entonces que no puedan dominar aspectos de esa tecnología o de ese entorno o de ese conjunto de saberes de manera mucho más robusta conforme avanza nuestro trabajo. Esto es, a veces se suelen vertir sobre los estudiantes, sobre las personas de los estudiantes, juicios que son concluyentes. Por un lado decimos que el aprendizaje es un proceso y por el otro a veces nos hacemos partícipes sin darnos cuenta de procesos de etiquetamiento en los cuales la evaluación también puede entrar a jugar de manera, digamos, que no querríamos que jugara. Me detengo un poquito ahí porque esto tiene que ver con la última dimensión. La segunda cuestión es que esta herramienta de evaluación que les voy a presentar, para la mayoría es una herramienta conocida, se usa en general con fines formativos. Y aquí voy a dar una definición muy simple de la evaluación formativa. La evaluación formativa es la que sirve para formar, o sea, es la que sigue de alguna manera siendo una herramienta para enseñar y para que el otro aprenda y para que aprendamos juntos. En este sentido, también hay un conjunto de autores, están nombrados en el documento, después lo presento formalmente, o quizás Florencia lo puede hacer, que se llama Trayecto 2. Hay un especialista uruguayo, Pedro Ravela, que con otros colegas ha escrito un libro muy interesante sobre cómo mejorar las prácticas de evaluación en el aula, que les recomiendo como libro, digamos, que aúna muchos avances en el campo y que al mismo tiempo da herramientas concretas para orientar prácticas de evaluación. Y ellos dicen también, bueno, suspendamos por un momento el problema de la calificación. Pongamos en suspenso o entre paréntesis para ver cómo las herramientas de evaluación que tenemos sirven para apoyarnos en la tarea de enseñar y que los estudiantes aprendan. Si de entrada pensamos en cómo completar el casillero, que no digo que no sea importante para dar información al estudiante acerca de cuál es el balance de su desempeño en un punto del tiempo o al final de un ciclo de formación. No digo que sea algo irrelevante, al contrario, es algo totalmente relevante, pero de alguna manera, si no atravesamos primero el problema de, bueno, ¿qué hacemos con la evaluación en el proceso de formación? No tendremos para nada resuelta o resuelto el problema de la acreditación, ¿sí? Quizás con ejemplos concretos esto se pueda ver más claramente. Voy a hacer zoom sobre esta y, bueno, como ustedes pueden ver, no puse el título, pero la herramienta de evaluación es una rúbrica. Muchos docentes del ITBA estuvieron trabajando en procesos de elaboración de esta herramienta. Yo tomé una, le agradezco a Malvina el haberme enviado el link para poder acceder a esta. No puse el nombre del docente porque por supuesto esto no es importante y sí agregué los nombres aquí arriba de la escala de valoración, ¿sí? Voy a revisar conceptos muy básicos, pero me parece que cuando me adentre un poco más en el ejemplo, para quienes ya dominan estos aspectos, va a ser más interesante, espero, la presentación.
Bueno, las rúbricas no son herramientas para obtener información acerca de lo que los estudiantes saben o pueden hacer. Son herramientas que vienen un paso después y que lo que sirven es para valorar lo que los estudiantes saben o pueden hacer. Así que son herramientas, por eso en la bibliografía también se denominan matrices de valoración. Y yo llamé aquí a esta escala, la verdad que la elaboré para esta oportunidad, podría tener otra terminología para esta escala de valoración, y pensé, siguiendo sí la rúbrica que había elaborado el docente, en 4 nombres: incipiente, básico, deseable y óptimo. Logrando un poquito más, y aquí aparecen los criterios de evaluación. Estos los elaboró el docente. Y el tercer componente son los descriptores, y sirven para conocer cómo este docente entiende la intersección entre cada criterio y el valor de la escala. Esta escala de valoración tiene 4 valores. En general se recomienda que las rúbricas tengan escalas de 4 valores. Hay otras características, y es que en general se recomienda que las rúbricas comiencen de izquierda a derecha por el valor que representa una producción que, como en este caso yo llamé, es incipiente para un campo del saber, y terminen de alguna manera describiendo, y por eso se llaman descriptores, qué sería una producción óptima, o que de alguna manera satisface ampliamente el conjunto de criterios que aparecen aquí. Leo los criterios que elaboró este docente. Dice: detecta fechas inválidas. Para comprenderlo voy a leer los descriptores, ¿no? Dice: no las detecta nunca o casi nunca, solo detecta errores muy obvios. Únicamente no detecta casos inválidos muy puntuales o de años bisiestos raros. Me gusta porque aquí se ve otro aspecto de la rúbrica, y es que puede ser muy artesanal, o sea, una herramienta que el docente construye o un equipo de docentes construyen para valorar un proceso muy propio de ese salón de clases o de ese programa de trabajo con los alumnos. Óptimo, dice, detecta todos los casos inválidos. Elegí también esta entre las otras porque estos descriptores no se refieren a los estudiantes, antes bien se refieren al programa que los estudiantes lograron elaborar. O sea, es una producción, un trabajo de programación. Yo no tenía, les cuento, contexto, así que con lo que aparecía en la rúbrica busqué darme contexto. Buenísimo, acá están compartiendo el documento del ICAE, Malvina, gracias. A este es al que me refiero, donde ustedes van a encontrar, acá yo puse la referencia, el link, eh, esta y otras rúbricas, con otros documentos y referencias bibliográficas valiosísimas. Es un documento espléndido, así que lo primero que haría es recomendarles la lectura del documento que les está compartiendo Malvina ahora sobre los criterios de evaluación. Bien, fíjense que el otro criterio es: implementa las buenas prácticas de programación. Bueno, y acá uno puede decir, es el estudiante el que implementa, es el programa el que implementa. Si, digamos, aunamos los criterios y pensamos en la tarea de programar, es válido decir, ¿no? Implementa, el programa pone en juego, da testimonio de buenas prácticas de programación. Y acá aparecen otros descriptores. Por supuesto, yo no soy experta en el tema, así que lejos de valorar los descriptores,
lo que quería era traerles un instrumento elaborado por un docente de la casa que me pareció muy interesante porque alude a la producción y no al estudiante. Dice código muy sucio, obviamente se está refiriendo al programa, ¿no? Muy proclive a errores. Bueno, y dice no comentado, código comentado, pero poco claro. Y acá el último dice, utiliza sistemáticamente las buenas prácticas, ¿no? Acá también aparecen en los descriptores características que hacen a la descripción de este criterio. A veces es interesante el ejercicio de acercarse a una rúbrica de una disciplina de la que uno no conoce nada, porque queda mucho más claro cuál es el rol del descriptor. Reunir y hacer explícitas características que describan cada criterio para cada valor de la escala. Y el último, estructura de forma modularizada utilizando funciones y aparecen estos descriptores. No los voy a leer, son 3 criterios. A veces me preguntan, ¿hasta cuántos criterios? Bueno, Alicia Camiglioni, que es una experta en evaluación en educación, dice que cualquier herramienta de evaluación tiene que ser, en primer lugar, válida, o sea, los criterios tienen que ser suficientes para dar cobertura al objeto que yo estoy queriendo valorar, que es la producción de una programación o de un programa. Si con estos 3 criterios es suficiente para cubrir esos aspectos, no hacen falta más. Y en general no se recomiendan que sean más de 8. ¿Por qué? Bueno, porque en un texto que también les puedo recomendar, eh, esta especialista dice, atención al otro criterio, que es el de la practicidad. Las herramientas que usamos tienen que ser prácticas y en este sentido una rúbrica con 16 criterios se volvería algo inutilizable. Llevaría mucho tiempo, tendríamos docentes cansados de usarla y estudiantes aburridos de leerla. Así que este también es un punto a tener en cuenta. Las herramientas tienen que ser prácticas. Bien, voy a una rúbrica para valorar rúbricas. Les cuento que ayer en conversación con Malvina, yo le pregunté qué les podía interesar a ustedes, qué preguntas habían quedado del conversatorio anterior sin responder. Y ella me dijo, algunos docentes preguntaron si había una rúbrica para valorar, bueno, si uno construyó correctamente alguna rúbrica. En el documento que les compartió está este material que me pareció muy interesante, está en inglés, en donde aparecen aquí los criterios para pensar en una buena rúbrica. Antes de leer los criterios, una recomendación general si eligen adentrarse al mundo de las rúbricas y preparar alguna herramienta, es que elijan algunos trabajos que ustedes tengan recopilados de estudiantes con lo que podríamos decir excelentes producciones. Y que a partir del análisis de esas excelentes producciones, ustedes puedan empezar a recortar, bueno, cuáles son los criterios en juego y que cumplen esas excelentes producciones. Esta es una recomendación que aparece en general en la literatura sobre construcción de rúbricas. Seleccionar un conjunto de trabajos concreto y real para repensar después cuáles son los criterios que se cumplen y cómo se cumplen. Bueno, se cumplen porque en esas producciones y al tratar de describir cómo se cumplen cada uno de esos criterios en producciones que se consideran acá parece ejemplar, óptimo,
tendremos bastante del camino allanado. Lo que todos decimos que es más difícil hacer es ponernos de acuerdo con este valor de la escala. Lo que es aceptable, podríamos decir, y en mi rúbrica anterior, lo que se considera una producción básica. Es aceptable. No es buena o sólida, no es ejemplar, pero es aceptable. Y aquí seguramente es donde, y mi recomendación es, si pueden hacerlo con un colega, tantísimo mejor, aunque sean dos. No recomiendo hacer rúbricas de manera solitaria. En lo posible, ponerse de acuerdo con un colega con el que compartan disciplina o disciplinas afines para unos primeros ejercicios de elaboración de rúbricas. Les decía que seguramente aquí van a encontrar más divergencias. Bueno, y para vos, ¿es aceptable que en la resolución de un caso un estudiante no use esta herramienta o esta otra? Seguramente aquí va a haber más divergencias. Y con esto, algo que les quiero acercar, que quizás sea bastante obvio, pero me gusta decirlo, es que la elaboración de rúbricas va a poner en la mesa convergencias, pero también divergencias. Y que por eso exige una vuelta a repensar sobre la disciplina y sobre lo que es prioritario para cada uno de nosotros y lo que cada uno de nosotros considera que es una producción aceptable o no, porque esta generalmente es más fácil de definir. Pero este límite entre lo aceptable y lo que no es aceptable, yo aquí van a ver que no tiendo a usar negativos, prefiero a revisar, ahora vamos a ver por qué, pero una producción que merecería ser revisada para poder considerarse aceptable. Seguramente aquí no haya tantas divergencias, pero sí en este límite. En este límite seguramente que sí, y en este límite quizás un poquito menos. Así que la recomendación es, primero obviamente, ponerse de acuerdo aquí. Esta es la que podríamos decir una producción muy buena, que no es excelente, no es óptima, pero que claramente reúne y visiblemente los criterios que aparecen aquí. Me adentro un poquito más en algunas otras cuestiones, y es que acá hay otros criterios que tienen que ver, bueno, primero, con la calidad de los criterios y la claridad de los criterios que elijamos. Esta es una decisión teórica. Cuanto mayor dominio tengamos de nuestro campo de saber, más fácil va a ser esta tarea. Cuanto más podamos discutir con otro colega, más sencillo va a ser. La distinción entre los distintos niveles se refiere a los matices que hay entre cada uno de los valores de la escala. A esto ya me referí. Para mí una buena sugerencia es empezar por este, seguir por este y después tratar de ponerse de acuerdo en este. ¿Por Este va a cuál? surgir generalmente, empezar por el ejemplar o por el óptimo, acá seguramente van a estar más de acuerdo, seguir por lo que no es aceptable y avanzar en este, por lo que es básico, por lo que es aceptable o alcanza para, podríamos decir, aprobar o considerarse una producción. Es bueno el término, es aceptable. Esta es la más sencilla en mi experiencia de elaborar porque surge por contraposición entre esta y esta. Son producciones muy buenas que no alcanzan a ser óptimas. El problema generalmente está en definir qué es para cada uno una expresión básica o aceptable de estos criterios. No quiero hablar de calificación todavía. Tengo mis razones, ¿sí? Y es que las rúbricas se pensaron
como herramientas para evaluar pensando en la formación, o sea, herramientas de evaluación formativa, más que en herramientas para calificar, o sea, para cumplir funciones de acreditación, aunque también se pueden usar para eso, ¿eh? Ahora me voy ahí en ese punto. Así que la distinción entre los niveles se refiere a eso, cómo distingo claramente, o tiene que estar claramente distinguido, que se entiende por en proceso, a revisar, como preferimos algunos, en este caso pusieron no aceptable, aceptable, bueno, robusto, acá es más que bueno para nosotros, ¿eh? O sea, sería muy bueno y ejemplar. Bien, este es otro punto que tiene que ver con la confiabilidad de las rúbricas y es, si nosotros usáramos una vez que la construimos una rúbrica con mi colega que participó conmigo en la construcción y la ponemos en juego con los estudiantes, si cruzáramos los trabajos, por ejemplo, y tuviéramos que volver a valorar trabajos de nuestros estudiantes, pero de forma cruzada, o sea, los valoro yo con la rúbrica, los valora o valora los estudiantes, los trabajos de los estudiantes, mi colega, y luego cruzamos y yo tengo que valorar con la rúbrica trabajos de mi colega y mi colega, trabajos, perdón, de los estudiantes a cargo de mi colega y viceversa, deberíamos llegar a puntuaciones o a valoraciones, mejor dicho, equivalentes. Es decir, si la producción de un estudiante para mí reúne criterios que en general aluden a que es un trabajo sólido, al usar la misma rúbrica, mi colega debería llegar a la misma conclusión. Esto no es menor porque tiene que ver con algo que en evaluación se llama confiabilidad, y es que consistencia, y es que en realidad una buena herramienta de evaluación también cobra tanto protagonismo que, y esto tiene que ver también con, si ustedes quieren otro problema que me habían comentado, con el problema de la justicia, ¿no? Bueno, los estudiantes se quejan de que hay evaluaciones poco justas. Bueno, las rúbricas permitirían una aproximación, digo, una aproximación al problema de que los criterios sean transparentes, que no dependa tanto del docente que esté usando la herramienta. Si somos un equipo docente y tenemos una herramienta consensuada, esa herramienta nos permite interactuar con las producciones de los estudiantes con más libertad, diría yo, porque los criterios son públicos, porque los criterios están comunicados y porque el diálogo deja de ser, profesor, no le gustó lo que yo hice, para pasar a ser, profesor, me parece que sí, acá entiendo que aún mi trabajo puede avanzar en este aspecto. Eso sería, o en eso ganaríamos en términos de diálogo, ¿no? Docente, estudiantes, conocimiento. Voy a otros aspectos que tienen que ver con la rúbrica y los estudiantes, y que aparecen aquí al final, ¿no? Dice, bueno, ¿es una guía para los estudiantes la rúbrica? ¿Apoya procesos de metacognición? ¿Los ayuda de alguna manera a participar ellos mismos del proceso de elaboración de rúbricas? Bueno, estos últimos tres tienen que ver con el lugar que les damos a los estudiantes en el proceso de elaboración de las rúbricas, y voy a pasar ahora a un ejemplo personal, diría. Estaba pensando que no es personal porque es colectivo, ¿no? Yo trabajo en la Universidad Nacional de La Plata, por eso ahí la sigla,
Esta es una rúbrica que elaboramos junto con los estudiantes. Me parece que está bueno exponer ejemplos propios, porque si no es en casa de herrero cuchillo de palo. Y, y también para transmitir la idea de que hay rúbricas disponibles, no hay que construirlas de cero, hay un montón de sitios donde hay rúbricas disponibles, pero también es interesante poner la propia impronta y ver en qué medida la herramienta es útil para lo que uno necesita, ¿no? Y para lo que los estudiantes necesitan. Bueno, fíjense que aquí esta rúbrica tiene un uso particular porque dice para la autoevaluación de la preentrega. O sea, no es una rúbrica que yo usé en primer lugar para valorar producciones de los estudiantes, sino que fue una rúbrica que ellos usaron para autoevaluar una preentrega del trabajo final del curso de evaluación educativa del semestre pasado. Acá les pide adjuntar o anexar a la preentrega. ¿Qué era la preentrega? La preentrega era un avance del trabajo, con un conjunto de criterios que aparecen aquí comunicados, pero cada estudiante tenía un grado de avance diferente. Aparecen los 4 valores. Yo usé aquí a revisar. Este valor tiene sentido porque es una preentrega. Si es una preentrega, quiere decir que hay un espacio de trabajo entre preentrega y entrega. Y aquí también quiero ser muy práctica. Yo tenía tiempo para una preentrega, porque a veces sé que uno escucha estas charlas o estas capacitaciones y dicen, yo no tengo tiempo, tengo muchos trabajos que pedirles. Bueno, yo creo que para una entrega previa siempre podemos tratar de hacernos un tiempo. Y explico por qué. Si no hay preentrega o no hay posibilidad de revisar lo que uno hizo, el sentido formativo de cualquier herramienta de evaluación deja de existir. En general hay mucha investigación que muestra que los estudiantes no leen los comentarios de las pruebas cuando uno entrega, sino que miran solo la calificación. Eso ya está mostrado, ya está, digamos, recogido como información en la investigación educativa, y yo digo, la verdad es que tiene mucho sentido, porque ya no hay mucho más que hacer. Si el profesor estampó el 6, o estampó el 5, o estampó el 8, si luego vierte 5 comentarios sobre por qué no fue un 10, como no tengo mucha posibilidad, sí, está bien, algunos me dicen, me sirve para la instancia del examen final, revisar qué o por qué. Por supuesto que es importante, pero la investigación ha demostrado que los estudiantes no suelen leer los comentarios cuando compiten con una calificación numérica. Y es porque en realidad consideran que ese trabajo está cerrado. No hay posibilidad de volver a él ni de mejorarlo. Y eso es cierto. Es cierto que los comentarios pueden servirles para una instancia posterior, si todavía, por ejemplo, es un parcial y el profesor comenta al margen o marca o justifica por qué ese punto no alcanza el crédito total o por qué ese punto no fue bien resuelto. Sirve, pero tiene mucha menos potencia que si ese mismo trabajo puede volver a revisarse. Y con esto no quiere decir que, digo, con esto no quiero decir que revisar sea grato para los estudiantes, ¿eh? Hay un autor que se llama Perrenú que dice, muchos estudiantes no quieren tampoco que les ofrezcamos instancias de evaluación formativa, porque exigen trabajo, revisar o ampliar o modificar lo que uno hizo exige trabajo y esfuerzo. Pero bueno, desde mi punto de vista, trabajar con una preentrega da más potencial
a este tipo de trabajos. Y acá el que marcó, lo dejé porque sé que mi estudiante no va a tener inconveniente. Acá se ve cómo se usa la rúbrica. La verdad que lo saqué de mi carpeta así como estaba. Los criterios dicen desarrollo conceptual. Y aquí también lo que les quería mostrar, esto es totalmente opcional, es que elaboré un conjunto de preguntas. Dice, ¿refleja el trabajo lectura, comprensión e integración sólida de los principales conceptos trabajados a lo largo del curso? Una pregunta guía puede tener el criterio. Y acá les decía, aparecen los 4 valores. Aún no se explicita con claridad la mayoría de los conceptos disciplinares que se incluyen en el trabajo. Hay una mera transcripción de los mismos. Acá hay una palabra que es importante y es el aún no. Yo prefiero aún no que no, o prefiero aún no a poner que no. Pero esto tiene sentido porque es un trabajo en proceso, ¿sí? Aún no quiere decir que podría después sí, o espero que sí, espero que haya un avance y haya un salto hacia allá, en este sentido, en esta dirección. Aceptable o bueno, dice, la mayoría de los conceptos empleados en el trabajo se presentan con claridad, aunque se expone una interpretación simple de los mismos. Bueno, en general, los estudiantes para trabajos monográficos, ensayos, este tipo de producciones, pueden poner los conceptos que venimos trabajando, pero cuando se les pide una interpretación en este punto, digamos, de su trabajo, puede ser una interpretación más simple, ¿sí? ¿Cómo también se logra un descriptor? Y aclaro que esta producción en sí, la misma rúbrica, es algo totalmente mejorable, ¿sí? Algo que les quiero decir es que yo trabajo sobre mis propias rúbricas, trabajo sobre rúbricas de otros, miro rúbricas y tomo descriptores de otras rúbricas que me enriquecen. Y, por último, esta rúbrica, o para elaborar estos descriptores, o para ponernos de acuerdo en cantidad de criterios, etcétera, dediqué parte de un Zoom con los estudiantes a hacer esto. Bueno, a ver, ¿queda claro si decimos esto? Que esto está describiendo trabajos que sí tienen los conceptos, pero falta interrelación e interpretación. Era un análisis de un caso. Bueno, y aquí avanza, digamos, obviamente el grado en que este desarrollo conceptual está más logrado. Acá aparece la cruz. Esta cruz significa que este estudiante se autoevalúa en la entrega como aceptable en este criterio, ¿sí? Pueden poner cuadraditos o no, diferentes maneras de... Coherencia interna del trabajo, que hay algunos aspectos que tienen que ver con coherencia, y sigo porque la rúbrica tiene 2 criterios más. Perdón. Dice, producción de ideas personales que demuestran reflexión y análisis sobre los temas trabajados y calidad del texto. Calidad del texto se refiere a respeto, digamos, de normas de citado básicas en la academia, etcétera, etcétera. Y algo que quería comentarles también es que este aparece en otro color, para ustedes en blanco, y el anterior, o en la anterior página, estos 2 también, el primero y el segundo. O sea, es una rúbrica que tiene una escala de 4 valores y 4 criterios considerados, de los cuales 3 aparecen destacados porque son los que, y acá sí, esto no fue un aspecto, digamos, negociado con los estudiantes, sino consensuado en el equipo docente,
eran para nosotros los más importantes. Esta comunicación es importante porque, y que este criterio también esté, es fundamental porque uno envía mensajes, ¿no? Bueno, a ver, es una preentrega, pero cuiden que se comprenda, cuiden de entrada que estén bien citados los autores, revisen si no recuerdan, bueno, las normas APA o las normas de citado, apóyense porque este es un criterio que va a ser importante para la valoración de la producción y para que la producción se atenga a lo que se entiende que es un trabajo académico en una carrera universitaria. Pero estos tres son centrales, así que acá hay otro mensaje. Leo quizás el de ideas o aporte, digamos, personal, porque es el que más costó. Es el que más costó y es el que decidimos más entre todos. Aquí sí participaron los estudiantes para definir los descriptores. Y así quedó. Dice, solo en algún pasaje del trabajo se incluyen reflexiones o problematizaciones propias sobre los asuntos abordados. O sea, un trabajo puede estar, aparecen los autores, pero hay, podríamos decir, más corte y pegue de lo que dice un autor, otro, y no hay elaboración del autor, que en este caso es el estudiante. Un nivel aceptable, dice, si bien aparecen en el trabajo reflexiones y o problematizaciones sobre algunos asuntos considerados, las mismas no alcanzan a abordar el problema central tratado, ¿sí? Por ejemplo, en evaluación, el etiquetamiento. Se citan autores que quizás hablan sobre los problemas de la justicia de la evaluación, pero no entran de lleno en el problema que cada estudiante tenía libertad para definir al momento de elaborar su trabajo final. Acá dice, se introducen reflexiones y problematizaciones sobre tópicos centrales y significativos para la temática abordada en el trabajo, y el último, se introducen reflexiones y o problematizaciones sobre tópicos centrales y significativos para la temática abordada en el trabajo, y dice, existen asociaciones o interpretaciones nuevas. Acá fue importante el tema de la novedad, o sea, no es solo poner a dialogar a los autores abordados en el curso, sino es llegar a una reflexión realmente personal proponiendo algo nuevo, algo que ningún autor dijo sobre el problema eje del trabajo final. Bueno, avanza un poquito más, dice, las dimensiones sombreadas son las más relevantes y su ponderación para adjudicar la calificación final tendrá mayor peso. Esta instancia, sin embargo, es exclusivamente formativa. Esta autoevaluación no resultará asociada a decisiones de calificación. Esto decidimos colocarlo para que los estudiantes tuvieran mayor libertad de poner la cruz donde realmente pensaban que iba, porque les explico, ¿qué nos interesaba? Nos interesaba que aprendieran a construir una rúbrica construyéndola con nosotros. Si no aprenden, es doble la responsabilidad. Imagínense, la materia se llama evaluación educativa, si los estudiantes próximos a graduarse como licenciados en educación no construyen una rúbrica con nosotros, o sea, no es solo les muestro lo que es una rúbrica, es tenemos que construir una rúbrica para valorar su trabajo final. Ellos están construyendo la herramienta que van a usar para sus propios procesos de autoevaluación, ¿sí? Entonces, para que la evaluación, y en este caso la autoevaluación, sea válida, esta nota, que parece tan pequeñita y ahí sencilla, es importante porque el mensaje es colocar la cruz donde tu autoevaluación te lleve. Lo que hagas ahora no va a tener peso en la calificación.
Eh, pero sí claramente construir la rúbrica con ellos era compartir los criterios. Empezamos con una rúbrica mucho más extensa, tenía como 6 criterios y nos pusimos de acuerdo en que era más práctica una rúbrica de 4. Nos pusimos de acuerdo en cómo definir qué era destacado. Tomamos como base una rúbrica de Pedro Ravela y su equipo para elaborar esta, por eso digo, no siempre se trata de elaborar todo desde cero, sino de tomar ejemplos y adaptarlos y discutirlos, en este caso con los estudiantes. Vuelvo entonces a la rúbrica para valorar rúbricas, por supuesto reconociendo que mis propios procesos de trabajo como docente son malos, pero sí estamos intentando que más que una guía para los estudiantes y que se les presenten como esto es lo que esperamos que hagas, haya o sirvan realmente de soporte para procesos metacognitivos. ¿Por qué metacognitivos? Porque la autoevaluación de por sí ya es un trabajo de reflexión sobre la propia producción. Bueno, y lo que hice hasta ahora, está acá, está allá. La rúbrica terminaba con un campo abierto, en donde se le pedía a los estudiantes, les pedíamos a los estudiantes que nos mandaran algún mensaje del tipo, eh, ¿necesitan algún material extra para, o hay algún concepto que no quedó claro? ¿Necesitan algún tipo de bibliografía extra o una tutoría o hay algo que no quedó claro para que avancen en el trabajo final? ¿Quieren mandarle algún mensaje al equipo docente, al equipo de cátedra después de este proceso de evaluación? Bueno, ¿por qué? Porque nos interesaba que la rúbrica no terminara ahí, sino que incluyera también este tipo de comunicación, sobre todo en entornos virtuales. Después, si quieren, la subo completa, porque me doy cuenta que no quedó ese campo abierto en donde les pedíamos, ¿quiere comunicarnos algo sobre este proceso y sobre el que tiene que hacer para avanzar en su trabajo final? Y les cuento entonces, porque sé que es una pregunta y es súper válida, ¿cómo usar las rúbricas también cuando la finalidad es la acreditación, ¿sí? O sea, acá vamos al uso. Para fines formativos, espero y después, si no, escucho preguntas, el ejemplo anterior sobre la rúbrica empleada para la autoevaluación de una preentrega con comunicación con la cátedra y construcción conjunta tenía este fin formativo, acompañar procesos de reflexión de los mismos estudiantes, pero siguiendo el vector de los criterios, con el fin de que pudieran alcanzar eh, aquello que necesitaran para desarrollar el trabajo en su versión final. Les cuento cómo terminó esto. Entregaban su trabajo final, por eso les digo, no había tantas ansias. Tenían esta instancia de la autoevaluación, la preentrega sí era revisada por el equipo docente y sí también le hacíamos una devolución sobre la autoevaluación. Y después ya entregaban el trabajo en su versión final. ¿Qué pasaba ahí? Bueno, revisábamos también la versión final y usábamos exactamente la misma rúbrica. La misma rúbrica para el trabajo de preentrega era la rúbrica para el trabajo final. Y sí ahí hacíamos un trabajo de coevaluación, es decir, la rúbrica la usaba el mismo estudiante y el equipo docente para terminar de ponernos de acuerdo en, bueno, si el trabajo cumplía de manera satisfactoria o muy destacada y qué criterio sí y qué criterio no. Y era un diálogo en forma de coloquio ya en instancia de tener que tomar esa decisión final y elaborar el acta.
Dice aquí, fines de acreditación, algunas sugerencias. Destacar, esto es ponderar, unos criterios sobre otros y hacerlo público antes de pedir la producción que se considerará final, ¿sí? Esto tiene que ver con incrementar la validez. ¿Por qué? Bueno, porque no es tan importante, pero sí es importante cómo estaba escrito que lo que estaba escrito. Y por eso el apego a normas de escritura no aparecía ponderado. La calificación debería considerar el proceso y no solo la producción final para mayor confiabilidad. Esto lo decimos siempre, pero a mí me interesaba mostrarles un ejemplo concreto. Solo con introducir una instancia de preentrega estamos atendiendo al proceso, porque el estudiante se tuvo que sentar, mirar su preentrega, valorarla, atender a qué aspectos aún considera que son débiles o están en desarrollo. Pero con esta idea, lo que no está puede desarrollarse, hay tiempo y hay apoyos. Puede pedir al equipo docente más bibliografía, puede pedir una tutoría, el equipo docente da una devolución también de la preentrega, todos esos son apoyos. Y dice al final, al trabajar con preentregas, la mirada sobre el proceso está más presente en la construcción de la calificación final. ¿Qué quiero decir con esto? Que en general, esto es hace más consistente todo el proceso y más válido, porque es raro que un estudiante, vuelvo, que estuviera autoevaluándose aquí, se encontrara 3 semanas después, porque no era tanta la diferencia de tiempo entre preentrega y entrega final, 3 semanas después con una cruz del equipo docente aquí. O sea, también se disipan muchos ¿Dónde? problemas. ¿Cómo? ¿Dónde la cruz? No vemos el puntero. Acá, o incluso acá, no, acá. No vemos el puntero. Ah, perdón, acá, en la valoración de no aceptable. O sea, incluyendo una instancia previa donde el estudiante se autoevalúa, hace consciente, con ayuda del equipo docente, dónde está, en qué momento está para cada criterio, ¿no? Porque la rúbrica es analítica. Para un criterio puede estar, pensemos en un camino, ¿no? O en una ruta. Para un criterio puede estar en 1 kilómetro, si son 100 kilómetros lo que tiene que recorrer, 70, y en el otro estar a mitad de camino y necesitar más ayuda para recorrer ese camino. O sea, acá hay muchos mensajes. Vuelvo. Cuando uno instala una preentrega con apoyos, o sea, te ofrezco la posibilidad de autoevaluarte. Con esto genera una situación para ayudarte a ser consciente qué está pasando con tu trabajo en cuanto a estos criterios, que son públicos, que son los mismos para todos y que los construimos con tu participación y que vos los conociste. Avanzás en tu trabajo, pasan cosas, tu trabajo está en desarrollo conceptual acá, ha pasado, ¿eh? Pero en ideas personales, esta es la evaluación, es una evaluación real, ¿eh? Pero en ideas personales, la estudiante está acá porque eligió un tema original y era correcta la autoevaluación, pero le falta más desarrollo porque es una preentrega. Bueno, buenísimo. No necesita apoyo en este aspecto, necesita algún tipo de apoyo en el otro. Esta estudiante finalmente realizó un trabajo excelente. Quiero decir con esto que también cuando operamos con preentregas y con una rúbrica que empieza por una revisar y termina por un destacado, la verdad es que esperamos, y con apoyos en medio, esperamos que todos los estudiantes puedan avanzar hacia acá, hacia. Quizás algunos llegan acá. Esperamos que no muchos queden acá. ¿Saben? Es nuestra expectativa, que no muchos queden No vemos el puntero, así plantados en cuando haces sí. referencia acá no Ah, sabemos dónde es. perdón. Tenés un Si dedito escribo, a arriba. ver, tengo que aprender acá también, a ver. Ay, si escribo, ¿sí?
Sí, ahí ¿Se se ve? ve. Ay, gracias, perdonen. Bueno, esperamos que no muchos estudiantes, después de escenarios de preentrega y con apoyos, queden en trabajos aceptables. Esperamos que se movilicen hacia estos lugares. Voy, ahí, hacia estos lugares. ¿Saben por qué? Porque trabajamos para eso, para que se movilicen. Voy a decir algo que muchas veces nos dicen, bueno, profesora, pero ¿cuánto que estudian, sus estudiantes? Usted, actas todo 9, 8, como dudando sobre a veces nuestro grado de rigor. Y la verdad es que si uno introduce herramientas que hacen públicos los criterios, si las puede construir con los estudiantes, si hay espacios de preentrega, si hay apoyos para el camino que queda entre la preentrega y la producción final, es deseable que todos los estudiantes puedan moverse en ese sentido y que tengamos menos producciones aceptables, ¿no? Porque de alguna manera estamos tratando de formar profesionales que no sean aceptables o que no tengan, perdón, me corrijo, desempeños aceptables, sino que tengan desempeños satisfactorios y más que satisfactorios. Eso es lo que deseamos. En realidad la evaluación no viene a sancionar quién tiene un desempeño aceptable o quién tiene un desempeño básico y quién tiene un desempeño destacado. Viene a formar. Estoy en tiempo, acercándome al tiempo y me quiero ir a la última diapositiva para abrir ya el diálogo. Y es la dimensión política de la evaluación. Me estoy refiriendo a ella cuando digo, la evaluación no viene para sancionar. Perrenú dice, la evaluación tradicional crea jerarquías de excelencia, dice quiénes son los que tienen producciones aceptables, quiénes son los alumnos regulares, quiénes son, ¿no? Genera categorías y clasifica a los estudiantes y los ubica ahí. La verdad es que no nos sirve para formar profesionales, no nos sirve esa mirada. Bueno, una foto actual, ¿no? Del contexto actual. Y acá traté de sintetizar en 3 frases para ya abrir el diálogo con ustedes. Dice, la evaluación en educación, ¿no? Evaluación hay en otros ámbitos, pero yo me quiero centrar en el hecho de que estamos educando. La evaluación en educación es un derecho del estudiante consagrado por ley. Antes de entrar a este espacio, a este conversatorio, tuvimos que abrir una mesa de examen ad hoc para un estudiante que tuvo problemas de conexión por estar en una zona rural de la Universidad Nacional de La Plata. Y ella se despidió diciendo, profesoras, gracias por esta oportunidad. Era una mesa de examen y yo le dije, en realidad, nosotras generamos un escenario para que vos puedas ejercer plenamente tu derecho a ser evaluada. Porque si no acredita, ¿cómo continúa? ¿Cómo avanza en su carrera? Así que hay tantas cosas que revisar. Ella pedía y agradecía, ¿no? Y nosotras les decíamos, es nuestro trabajo y es tu derecho. Segunda oración, la evaluación es para el estudiante, para beneficio de él o ella. No es del estudiante. Me parece que tenemos que abandonar la idea de adjetivar a los estudiantes, lo hacemos mucho, yo no escapo a eso, sino pensar en las producciones. Las producciones son fotos,
y son dinámicas. Dependen también de las oportunidades que les demos para revisarlas. Si entregan un trabajo con muchos problemas, pero no les damos posibilidad de revisarlos ni ningún apoyo, seguramente sí tengamos muchos estudiantes a los que les podamos decir tu producción no es aceptable. Pero la verdad es que no es lo que queremos. Entonces tenemos que generar espacios para que entre un momento en el que evaluemos y miremos todo eso que está aconteciendo, si hay dificultades, si hay contenidos que no lograron ser apropiados, si hay contenidos más del orden conceptual, pero no lograrlos en juego. Todo eso nos pasa todo el tiempo. El problema es qué hacemos cuando detectamos todo eso. Para eso sirve la evaluación. Lo detectamos, aparece. Bueno, después hay que generar apoyos. Seguir enseñando, ofrecer espacios alternativos. Me parece que de esa manera después el estudiante va a decir, bueno, no lo podía hacer, pero después pude. Tengo varios después, si quieren, para compartir anécdotas, a veces muy simples. Llega un estudiante maravillosa. Eh, bueno, ¿ven? Ahí está el adjetivo. Una escritura, me corrijo, fantástica. Y ella dice en un seminario, ahora, en 2021, vuelve a tomar un seminario con el equipo docente y dice, porque yo en general tengo dificultades para escribir textos académicos. Yo tenía muchas dificultades para escribir textos académicos. Digo, mira, la verdad que tu trabajo del semestre pasado no dice eso, la escritura es excelente. Me dice, sí, lo que pasa es que yo tuve que buscar y la facultad no ofrecía, pero encontré un taller de escritura académica y entonces ahí pude salir adelante. Bueno, entonces yo le decía, miren qué fácil que uno se adjudica, yo no soy buena para escribir. Cuando en realidad es, bueno, la facultad no me está ofreciendo tantos apoyos para que pueda escribir con apego a las normas académicas. Me sancionan, me dicen, tu trabajo no se apega a las normas APA, tu trabajo tiene problemas de citado, no sabes colocar la bibliografía, pero bueno, ¿dónde lo aprendo todo eso, no? O sea, ahí hay como un tema también. Eh, por eso digo, la evaluación es para que el estudiante se beneficie. Eh, si es solo para sancionar y decir lo que pudo y lo que no pudo, estamos como en problemas. Sobre todo piénsenlo desde el punto de vista de la formación de profesionales. Y el último punto, la evaluación es sobre producciones del estudiante, ya lo dije, ¿no? Y no sobre la persona. Me parece que tenemos que dejar de pensar en evaluaciones sobre la persona porque tienen un impacto emocional importante. Hay toda una línea de investigaciones sobre qué pasa con las evaluaciones y la autoestima, la construcción de proyectos de vida. Eh, Creo que en la universidad muchas veces nos encontramos con los que han sobrevivido, ¿no? De alguna manera a quizás experiencias en otros niveles educativos que sí pueden ser muy contraproducentes y muy duras para muchos estudiantes. Bueno, hasta aquí un conjunto de ideas y ahí están leyendo, así que cierro mi micrófono y los escucho. Gracias, ¿eh? Muchas gracias, Silvi. Yo, si querés, ahí voy a ir recuperando un poco, bueno, las preguntas que estén surgiendo en el chat, o también los invito, si quieren, a habilitar micrófono y preguntar ustedes directamente. Francisco, ahí veo que tenés una pregunta, ¿te animás? A ver Sí, como no. si, ahí Sí, está, puedes incluso habilitar cámara también. yo en primer lugar quiero saludar a Silvina, que Mm. hace un tiempo que no la veo, porque a ver si puedo. Espera.
Silvina, en primer lugar te felicito por una claridad meridiana de tus conocimientos y sobre el tema. ¿Cómo está, Francisco? Sí, nos Vos, conocemos. vos te acordás, fuiste jurado en una tesis de maestría, de la maestría en gestión ambiental. Julio Torti, creo, es quien te conoce, que es el director de la maestría, yo soy el director adjunto, y te habíamos invitado, así que fue un gusto. Hace algunos años, no mucho, igual estás más joven que en ese momento. Gracias, gracias. Ya te iba a pedir que no dijeras hace cuánto. Hace mucho fue No, eso. no fue hace tanto, ¿no? Bueno, Silvina, me ubico en el mismo tema, el tema de tesis, de maestría. eh, eh, Nosotros sí tenemos una instancia de preentrega que a su vez debemos calificar como una materia, o sea que hay comentarios y lamentablemente una calificación porque es de una materia, pero no de la tesis. Y pasa lo que vos dijiste, que los estudiantes no leen en general los comentarios de la devolución. Ese es un primer... y mi pregunta estaba, nuestro mayor problema es sobre el armado expresivo de ideas, ¿sí? Tanto desde el punto de vista de lo que es estructura conceptual y sobre todo lo que significa la escritura académica. No tanto desde el punto de vista referencial, sino realmente Sí. el tema de tan básico como sujeto, predicado, objeto directo, Sí. frases cortas, punto, y mi pregunta es, ¿vos crees que a lo mejor introducir una instancia de autoevaluación en esta preentrega que es entrega para una materia ayudaría a por lo menos ubicar el grado de problema y generar soluciones? Bueno, gracias, Francisco. Un No placer sé volver a encontrarnos. no sé si Sí, está se claro la entendió, se pregunta. entendió. Sí, Okay. sí, sí. Bueno, en primer lugar aparece la calificación, vos dijiste, lamentablemente tiene calificación. Aparece la Sí, calificación obturando. La calificación obtura, cierra, digamos. ¿Sí? Miren, hay un autor que dice, la calificación numérica es la síntesis de un juicio de valor. ¿Qué es un 6? Y un 6 es un conjunto de descripciones de que, bueno, el criterio número 1, 2, 3, 4 y 5 se alcanzan de una manera muy básica. Yo puedo describir un trabajo que después fue calificado con un 6. El 6 sintetiza una descripción más extensa, pero justamente como opera sintetizando, cierra. Entonces, me parece que ahí, como la preentrega es calificada, la pregunta sería, ¿cómo se puede trabajar sobre esa preentrega? Pedro Ravela, el especialista uruguayo, dice que en realidad nadie expone sus debilidades si hay calificación. Y es lógico. Nadie toma riesgos si hay calificación. Entonces a lo mejor a un estudiante se le ocurre algo muy creativo para pensar su tesis, pero como la preentrega, que me imagino debe ser en el marco de algún tipo de taller de metodología, ¿no? O no, es sea, la materia de metodología de la investigación, correcto. claro, por eso. En realidad, ese proyecto se puede retomar en algunas instancias. En mi experiencia es muy bueno armar pequeños grupos de estudio con tesistas que tengan tesis de similar temática. Si para el espacio de metodología de la investigación el proyecto de tesis tiene que ser calificado, digamos como para acreditar ese espacio, no veo razón para que después esa misma producción no pueda ser retomada, que de hecho es retomada, lo que pasa que es en el espacio, es en un espacio mucho más íntimo entre director y tesista, ¿no?
es retomada en ese espacio y después evaluada con un jurado. O sea, Claro, la instancia posterior sería directamente el trabajo final. claro, claro. Ahí se pueden introducir como espacios de trabajo entre quizás y para, son ideas, ¿no? Sí, Tomar sí, sí. el segundo punto que mencionás, que tiene que ver con la escritura académica, y no solo vos decís, le quitarías quizás lo académico y es la escritura, Sí. la escritura. Bueno, yo he participado en dispositivos en donde la asignatura que yo dictaba en una universidad, que era evaluación educativa también, estaba asociada a un espacio de taller. Entonces, los trabajos que yo les pedía que elaboren los estudiantes, los retomaba la profesora de taller de escritura. No todos, pero algunos sí. Entonces, algo que se podría hacer es quizás pensar en un dispositivo puente entre, bueno, la materia de metodología que termina con un trabajo que es el proyecto de tesis, y ese proyecto, para que se convierta en tesis, sabemos todas las mutaciones, digamos, y el trabajo, ¿no? En medio se pueden organizar espacios colectivos, o sea, tratar de organizar encuentros con parejas de tesistas y directores, e incluso de tesistas, porque a veces el director no puede tener la disponibilidad de tiempo y el tesista, por supuesto, tiene que avanzar. Pequeños grupos de tesistas con temáticas similares asociados a algún taller de escritura en los que ellos vayan pudiendo trabajar sus capítulos con alguien que no va a mirar el tema sustantivo, porque eso lo va a hacer el director, pero sí va a mirar todos estos problemas que vos decís. Lamentablemente, digo lamentablemente, desearíamos que quizás los estudiantes llegasen a una instancia, vos estás hablando de posgrado ya, yo tengo un ejemplo justamente de posgrado también. Eh, a ver, pudiendo tener una aproximación a la escritura y a la escritura académica mejor de la que tienen, pero no es la realidad. Entonces tenemos que salir de alguna manera a generar un dispositivo que aborde el problema, porque la verdad es que si no tenemos que leer tesis que tienen, como vos decís, problemas de escritura de ese tipo. Bueno, hay oraciones interminables, no se entiende muy bien, y aparte de estructura, ¿no? O sea, ahí alguien que trabaje sobre escritura y sobre estructura de la tesis, para mí hay muchas universidades que ya lo están implementando. Existe esto que yo digo, un taller de escritura asociado a algunas asignaturas clave, días y espacios en los que los estudiantes acuden con sus escritos de avance, y los trabajan con el docente a cargo del taller de escritura. Y después vuelven con sus directores. Clarísimo, sí. Es una idea excelente. Si tenés alguna referencia, después la podés pasar y compartir, Sí, me sí. parece que va a ser muy, muy claro, muy buena. Si tiraste 2 o 3 ideas así, Y, digamos, excelente. quien es excelente, digamos, en ese campo, hay muchos profesionales, pero bueno, me animo a citar a María Marta García Negroni, tiene experiencia en este tipo de trabajo y aparte, bueno, es una eminencia en lo que es el campo de la escritura en español, ¿no? Y también tiene experiencia en la organización de este tipo de espacios de trabajo para estudiantes universitarios. Ambas cosas. Y su equipo, digamos. No, por nada. Muchas gracias. No, por favor. Muchas gracias, Francisco. No sé si hay alguien más que quiera hacer una pregunta. Ya estamos casi sobre la hora, pero tal vez quedó alguno más que quiera habilitar micrófono, que quiera hacer alguna pregunta. Ahí, Iván, ¿querés habilitar cámara? ¿Querés preguntar directamente? Hola, Ahí está.
Está ¿Qué bueno tal? poder hablarle, sí, porque si no esto de que están todos con las Hola cámaras Iván, ¿qué apagadas, tal? ahora sí pueden habilitar. Bien. La rúbrica personalmente la descubrí hace bastante tiempo y la aplico en varias materias. Eh, la dificultad que estoy teniendo en la aplicación es que en general, al menos en el ITBA, buscan la nota. Entonces, si no tiene una nota atrás, son pocos los que aprovechan el espacio formativo de una entrega más allá de la rúbrica. Con las faltas que la rúbrica que puedo estar haciendo, lo terminan usando como un checklist y si llegan al aprobado se lo sacan de encima. Entonces, a veces me cuesta que el general de los alumnos logren tratar de aprender de las entregas. Y si justamente hay una entrega que no tiene nota, simplemente es una preentrega, hasta no la hacen a veces, directamente. Y lo que terminamos haciendo es que una no preentrega resta en la nota de cursada final, que no tenga una valoración en sí, pero que le resta al final, como para obligarlos a que hagan esa entrega. Entonces, de cómo se puede lograr más allá de ese compromiso y que pueda ser extensivo a 60 alumnos, aunque sean entregas grupales, Sí. esto, tratar de cómo lograr este compromiso que de alguna forma esta valoración formativa que se está tratando de hacer en el trayecto pese un poco más si no se toman el compromiso para la materia. Buenísimo, clarísimo. Bueno, Iván, a mí me parece que para comprometer a los estudiantes, cuanta más libertad tengan para elegir las temáticas dentro de un conjunto que les puedas dar. Yo sé que, digamos, por ahí es más esfuerzo para el docente, pero la verdad es Le que a damos mí toda lo que me ha libertad, dado... tienen que aplicar Sí, un trabajo a una empresa, las herramientas, le damos 4 o 5 y pueden elegir más. La libertad es infinita. pueden elegir la empresa. Nosotros le contamos algunas herramientas que pueden aplicar para ir avanzando en el desarrollo del proyecto, pero les dejamos abierto a que propongan nuevas. A veces proponen nuevas, pero de vuelta, tratan de responden en el día a día. En un fin de semana liquidan la entrega. Entonces, todo lo que requiere más elaboración de un fin de semana suele ser incompleto. Claro, a ver, tengo alguna experiencia también viendo procesos de trabajo de ese tipo, ¿no? Cuando tienen que presentar por ahí o innovar, eh, generando, no sé, un producto nuevo a partir de un análisis de mercado. eh, Algo que puede ser útil es que la preentrega, por ejemplo, sea no por escrito, sino una exposición oral, porque de esto no hablamos tampoco. O sea, en donde ellos se tengan que exponer frente a los demás. Y haya otros evaluadores que no sea el equipo docente. Haya otros evaluadores que no sean los docentes, que no seamos Bueno, nosotros. justamente eso hacemos, 4 entregas con sus presentaciones, calificamos o les damos feedback nosotros, le dan feedback sus compañeros también, después Ujú. juntamos todo esos feedback y, y de vuelta, nos falta captar ese alto porcentaje que nos gustaría desde a poco de querer sacarse la materia de encima. Claro, ahí voy. A ver, puede haber muchas, yo trataría de exponerlos en el buen sentido, porque digo, por ahí exponerlos es exponerse, digamos, es exponer una idea, tener que defenderla, tener que argumentar, o sea, ahí, bueno, no es para el docente, también es para mis compañeros. eh, la idea sería correr un poco la calificación de todo el proceso, o sea, yo sacaría la calificación de todo el proceso y trataría de que cada instancia, de que en realidad estar en cada instancia marcara como una diferencia, digamos. O sea, no es lo mismo estar que no estar y no es lo mismo que preentregar que no preentregar. Eh, y ahí en realidad cada preentrega tendría que estar como muy bien pensada como un eslabón de alguna manera de un producto final, que realmente sea un eslabón. Y después ahí, porque eso también pasa, digo, doy capacitaciones en secundaria donde aparece quizás más el tema del compromiso,
Mi pregunta es si ahí no hay ya quizás un problema de cómo está diseñado el trayecto de formación. Si hay estudiantes de distintas carreras que están de alguna manera compartiendo el espacio curricular, o es realmente un espacio curricular de mucha centralidad para la carrera que eligieron. Necesitaría un poco de más de información, porque si es un espacio curricular de mucha centralidad, la verdad es que tendrían que tener interés. Hay maneras igual de generar ese interés. Es otra, por ejemplo, incluir evaluadores del campo profesional. Alguna instancia en donde sus trabajos no los mire el equipo docente, sino alguien que en efecto esté trabajando en una empresa. Que la devolución la dé alguien desde fuera del espacio de formación. A modo de entrevista, se puede hacer de alguna manera, a ver, digo, siempre con fines formativos, o sea, que haya un espacio para que los estudiantes puedan mejorar. Pero esto también se hace en instituciones educativas, con lo que se llaman, expertos externos. Si es en diseño, es en diseño, si es en software, es en software. Porque muchas veces cuando los estudiantes ven la conexión entre la universidad y el mundo del trabajo y la visualizan en esa persona que está viniendo, que después puede ser su empleador, el mensaje es más claro. Si no te comprometes, va a ser difícil después que puedas desempeñarte. Digo porque el perfil de los egresados, entiendo, bueno, y el ITBA en sí, hay mucha preocupación, digo, porque sean realmente graduados que puedan participar plenamente en el mundo del trabajo. Así que lograr ese tipo puede ser una entrevista, puede ser, digo, de muchas maneras, si hoy en contexto virtual también, si vos le haces llegar algún producto o algún trabajo ya más avanzado, que ellos sepan que alguien de fuera lo va a mirar y que va a haber una valoración y que va a haber un feedback y esa persona sí está inserta en el campo laboral, puede tener un impacto positivo en el compromiso. No sé si es clara la sugerencia. Sí, sí, fue claro. El 90% los medios que lo estamos haciendo y de todas formas nos cuesta, por eso. Quizás hace más de fondo, siguen pensando que un TP es un trabajo práctico y cuando hacen la entrega nos pone mal que se vea como un trabajo práctico y no como un informe por ahí. Que les pedimos un informe final y es un copy-paste de las 4 preentregas sin elaboración, que termina siendo hicimos esto, después hicimos esto, después hicimos esto, en lugar de fundamentar por qué hicieron cada cosa. Entonces no sé si es que por cómo vienen entregando trabajos, informes y trabajos prácticos y aplicaciones a lo largo de toda la carrera, ¿no? Esta materia particularmente es del último año, y quizás vienen con esa deformación, que hasta ahora, o hasta ese momento, con hacer algo con ese estilo alcanza como si fuera un informe de una página de un laboratorio de química donde hay que contar lo que se hizo, en lugar de elaborar algo a partir de lo que se estuvo trabajando. Claro. ¿Yo puedo aportar algo? Sí, por supuesto. Mira, yo desde que empezó la materia, auditoría, la doy en el ITUA, y la fuimos evolucionando con un trabajo práctico. La verdad que la cursada, como dicen los chicos, se aprueba por aprobar el parcial, y después del parcial hacemos un trabajo práctico, entre 4 o 5 temas que damos a elegir, que los repartimos nosotros, obviamente que tienen que ver con la materia, un poco como decía la oradora, no puede ser cualquier cosa, tiene que ser algo que tiene que ver con nuestra materia. Y la forma de obligarlos a que lo hagan en serio es que lo que ellos desarrollen y que lo tienen que presentar con un PowerPoint y aparte con un trabajo de entrega posterior, se les toma al final a todo el curso. Es decir, lo que ellos hacen no es solo para ellos, sino que forma parte del contenido del examen final que vamos a tomar. Y nos ha pasado en más de un cuatrimestre
de que a determinado grupo le dijimos, mirá, técnicamente esto está mal, tenés que ir por este otro camino, o te faltó todo este otro camino, y tuvieron que volver a presentárselo a todos los compañeros. Claro. Esa fue, si querés, fue la forma de lograr. Y respecto a que los chicos o los alumnos, no odio decir la palabra chicos, quieren zafar la materia y pasarla. A ver, yo soy veterano, creo que soy bastante más veterano que vos, pero en mi época, y no me personalizo ni me pongo ni adentro ni afuera. La mayor parte de mis compañeros, si querés me pongo adentro, queríamos zafar las materias. O sea, no, son pocos los que realmente estudiaban la conciencia. Por ese lado no te pongas mal. Es como logramos engancharnos para que realmente lo hagan con motivación y motivación. ¿Cuál es digamos, la cosa que los atrae a hacer la cosa correcta? ¿No? Y ahí está la técnica educativa de la que estamos hablando, me parece. En nuestro caso, después de probar varios cuatrimestres, fue esa. Miren, lo que cada uno de ustedes buscan en cada uno de sus grupos, va a ser un tema de la materia que va a estar sujeta a preguntas en el examen final. Con lo cual, si ustedes hacen algo mal, están perjudicando no solo a ustedes mismos, sino a todos sus compañeros. Y cuando Está muy realmente estaba la interesante. cosa muy mal, Sí. cuando estaba muy mal, tuvieron que rehacerlo. Claro, de alguna manera está muy interesante lo que desarrollaste. Gracias por compartirlo. A mí me parece que en realidad todos vamos probando. No tengamos miedo porque vamos probando, ¿no? Cosas en este arte de educar. Y también está bueno que vos le decías, no te sientas mal porque haya docentes, porque haya estudiantes que no tienen el compromiso. Es difícil sostener un alto compromiso. Nosotros como estudiantes también hubo momentos en que no sostuvimos en algunos espacios curriculares alto compromiso. Por eso yo preguntaba, ¿es un espacio curricular muy ligado a el perfil de egreso? Si está muy ligado al perfil de egreso, acerquemos el mundo laboral lo más que podamos con invitados, con conferencias, con momentos en donde el trabajo pueda ser valorado por otros fuera de la institución, con presentaciones que ellos tengan que hacer quizás a otros, a lo mejor no con calificación, pero sí presentar el trabajo a un auditorio. Y vos trajiste algo más interesante, o igualmente interesante, que es esta idea de que el contenido es de todos. Bueno, si este equipo tiene que trabajar este contenido, la verdad es que después, como va a ser tema de trabajo para todos, es responsabilidad de ustedes prepararlo y prepararlo muy bien y exponerlo, y casi el equipo docente ahí actúa interviniendo si el contenido no se trabaja bien para que después no se perjudique el resto. Pero está buena esta idea de el contenido lo estamos estudiando entre todos. Nosotros acá lo que queremos es que ustedes aprendan este y este y este y este otro contenido. O sea, distribuir temáticas y que cada equipo pueda elegir temáticas que más le interesen y que después, la verdad, esas temáticas sean objeto de aprendizaje para todos. La verdad que es muy buena la idea. Porque de alguna manera ellos se tienen que hacer cargo de estudiar ese contenido, de presentarlo a los compañeros. Hay como un corrimiento. Yo creo que un poco en todos los ejemplos que se fueron compartiendo, la idea es corrernos un poco de esta idea de que el trabajo lo hacen para nosotros. Vos hablabas antes de trabajo práctico. Quizás conviene eliminar el título trabajo práctico, ¿no? Pensar en, no sé, escalón 1, escalón 2, escalón 3, preentrega 1, 2, 3, 4, 5, revisión, revisión de la preentrega número 2, porque con el lenguaje también se crean de alguna manera y se generan otras disposiciones en los alumnos. Si el trabajo práctico cae porque es muy escolar, de alguna manera ellos están jugando un juego muy escolar, están diciendo ustedes, que es, Acá bueno, le decimos informe y ellos le dicen que es un trabajo práctico. Y nosotros nunca le claro, decimos que es un trabajo práctico. Pero lo claro, tienen tan claro, interiorizado claro. que están
en la carátula de lo que entregan dice trabajo práctico. Y nosotros no le dijimos que era un trabajo práctico, era la primera entrega del informe, primer módulo, y nada, ellos lo tienen tan interesado que es trabajo práctico 1. Miren, hay algo que se llama, seguramente lo escucharon nombrar, el portafolio, ¿no? El portafolio como, bueno, una carpeta de trabajo. Y ahí entonces uno va avanzando versión 1, versión 2, versión 3. Se puede trabajar con portafolios digitales. El portafolio tiene algo muy claro de vinculación. El portafolio nace de los artistas que van a buscar trabajo, ¿no? Y entonces como no pueden decir, sí, yo saco excelentes fotos para ser contratados, presentan un conjunto de sus obras. Esa es la idea, es una carpeta que contiene sus mejores obras para presentarse ante el mundo laboral. Me parece que esa idea se puede retomar, la de portafolio digital. Entonces rompemos con los informes, rompemos, a veces hay que renovar el lenguaje. Bueno, no es trabajo práctico, no es informe, es portafolio. Ah, ¿y esto qué es? Y esto lo usan los que van a conseguir, los que van a buscar trabajo, ¿no? Les van a preguntar, ¿y vos qué hiciste? Y yo hice esto, bueno, a ver, mostrame. Bueno, te lo muestro. Silvi, tenemos la última pregunta, si te parece, de Jorge Rato, que levantó la mano hace un ratito, y ya me parece que podemos ir cerrando, porque ya nos extendimos bastante Sí, del yo me tiempo, disculpo Jorge. que al final iba a quedar Querían mucho hacer un lugar para montón el de... intercambio, sí, y se fue extendiendo. Pero bueno, voy a dejarles también con el cambio de horario por ahí una exposición más detallada para quienes puedan y deban acceder al material después. Pero escucho la última pregunta entonces. Bueno, buenas tardes Silvina, muchas gracias por tu amena exposición. Yo seguí con cuidado lo que decís acerca de la estructura de la rúbrica de las rúbricas y noté dos puntos fundamentales. Uno es que lo producido, de acuerdo a lo que vos explicás y vos sos la experta, producido por los estudiantes, que lo comparás con excelentes producciones, y otro que es menester estudiar la confiabilidad de la rúbrica, y por lo tanto, por ejemplo, se cruzan los análisis de los docentes entre los colegas, y si distintos colegas llegan a la misma conclusión, bueno, podríamos decir que es confiable la rúbrica. Entonces, la idea que me hago es que esto depende de dos cosas. Uno, los objetos utilizados como cotejo o control. El cotejo o control para vos serían las excelentes rúbricas, para nosotros los físicos, los ingenieros, es el metro patrón, el kilogramo patrón, siempre hay un patrón, estamos de acuerdo. Ahora el segundo punto me suena un poquito, yo lo llamé consenso de los jueces, es decir, el cruzar entre colegas análisis o dictámenes de notas o calificaciones puede ser un punto débil, porque si todos son malos o forman un clan, en realidad es un consenso de jueces, es decir, lo malo se replica. Por eso mi pregunta viene a, ¿no se puede cuantificar la confiabilidad? Es decir, usar instrumentos, vos sabrás porque estás en el tema, que no sea dependiendo del consenso de los jueces o el club que forman los amigos de la cátedra, sino a través de técnicas estadísticas u otra cosa. Es decir, ¿qué elemento cuantificador que no dependa tanto de lo humano me puede permitir obtener para la confiabilidad de una rúbrica, decir, bueno, esto está dentro de ciertos parámetros o no? Bueno, muchas gracias, Jorge. Sí, sí. Sí, Jorge, es claro. Mira, hay muchos ensayos y por supuesto hay, digamos, parámetros estadísticos para medir la confiabilidad. A ver, algo como, digamos, sencillo que se puede hacer, porque la rúbrica tiene un carácter artesanal, si vos querés chequear esta confiabilidad, yo decía, es tomar trabajos antiguos de estudiantes, y ahí vos controlás qué tipo de trabajos son.
Entonces yo seleccionaría un conjunto de trabajos excelentes, un conjunto de trabajos muy buenos, un conjunto de trabajos buenos y un conjunto aceptables, perdón, y un conjunto de trabajos a revisar o no aceptables, ¿sí? Que vos calificaste con otro instrumento. Esto se llama análisis de convergencia. O sea, vos tenés esos trabajos de los estudiantes disponibles y lo que haces es, si vos querés que tu equipo docente, por ejemplo, empiece a usar una rúbrica que han elaborado, que han compartido y ver la confiabilidad de ese instrumento, bueno, quitas la calificación, o sea, vos habrás separado en estos 4 grupos estos trabajos, quitas la calificación y les pedís a tu equipo docente que usen la rúbrica para valorar nuevamente esos trabajos. Vos conocés la calificación o la valoración, tenés una planilla en donde tenés registrado para cada trabajo cómo fue calificado y entonces lo que haces es ver qué grado de convergencia hay entre la calificación o la valoración a la que llegan los docentes de tu cátedra empleando la rúbrica respecto de, podríamos decir, la estrategia de valoración anterior, que a lo mejor era más global. De esa manera, entonces, a ver, habría que rechequear después. Bueno, un trabajo que fue valorado excelente bajo la estrategia de calificación anterior, más global. Bueno, ¿qué pasa cuando la miro con la rúbrica? Quizás aparecen aspectos o criterios que no están tan logrados. Puede ser un momento de trabajo en sí mismo. No sé si me explico. Ok, te escucho. Acá en realidad entonces estoy analizando la convergencia entre, este es un criterio también que enuncia Camilioni, ¿no? Bueno, ¿vale la pena introducir una nueva herramienta de evaluación? ¿Qué ventajas tiene? Bueno, la rúbrica en general, la ventaja que tiene es que está considerando distintos criterios por separado, en un primer momento. Algo que no mencioné, pero que es importante, es que para después calificar globalmente, como la rúbrica es una herramienta con escala ordinal y no numérica, es más deseable aplicar, y esto, bueno, Florencia lo maneja muy bien, lo que se llaman reglas de jerarquía, reglas para clasificar. Doy un ejemplo muy claro. En la rúbrica que presenté había 4 criterios y 3 eran los importantes. Las reglas dirían así: si un trabajo presenta destacado en los 3 criterios más importantes y un aceptable o un bueno en el último, el trabajo igual puede ser considerado globalmente como destacado. Ese conjunto de reglas y de decisiones hay que elaborarlas para que la rúbrica también pueda expresar una valoración de manera sintética o final o global de la producción del estudiante. Y después, de alguna manera, comunicar eso en una escala numérica no es tan difícil. Claramente un trabajo destacado va a ser un trabajo 10, un trabajo muy bueno que tiene, por ejemplo, 2 de los principales criterios cumplidos puede significar un 8, un trabajo que tiene 3 de los principales criterios cumplidos seguramente va a ser un 9, o sea, traducir después de la escala de valoración que es ordinal de la rúbrica a una escala conceptual, una producción no es tan difícil y se puede hacer y hay modos, digamos, de hacerlo. Digo esto aparte de lo que vos me preguntaste sobre la confiabilidad. Y lo que dije durante la exposición es que para chequear una rúbrica nueva o la consistencia que se gana o la confiabilidad que se gana al valorar los trabajos de los alumnos, es que uno puede hacer un cruce de trabajos entre 2 evaluadores, o sea, un conjunto de trabajos con la misma rúbrica debería ser valorado de la misma manera con independencia del evaluador, siempre que el evaluador maneje muy bien la rúbrica, ¿no? O sea,
tenga un buen dominio. Un mismo equipo docente, funcionando como equipo, digamos, y con una misma rúbrica, debería poder usarla para, de alguna manera, comunicar las mismas valoraciones. A eso voy con aumento de la confiabilidad en todo el proceso de evaluación, que es algo que los estudiantes también discuten mucho. Bueno, pero si me toca X docente, seguramente va a ser más difícil aprobar, o bueno, esto con la rúbrica también tiende a disminuir mucho. Ok, muchas gracias. No, de nada. Y después sí, con un conjunto, digamos, de calificaciones y con 2 tablas, digamos, podés hacer análisis más sofisticados que están en la bibliografía sobre confiabilidad, con resultados obtenidos a partir de emplear una rúbrica para valorar o emplear otro tipo de herramienta, por ejemplo, una lista de chequeo, por ejemplo, una manera más usual de calificar. Sí, yo lo que estaba buscando básicamente, como desconfío de los jueces, entonces buscaba aspectos cuantitativos como test de hipótesis, como algún, no sé, análisis factorial, poniéndole números, buscar un, no sé, un factor alfa de Cronbach como uno hace cuando propone un método de evaluar algo, es decir, algo de ese estilo, o alguno que se tome como hipótesis cero y entonces por eso propongo una nueva rúbrica, cosas de ese estilo. Muy Claro. sesgado hacia la parte nuestra, que es la parte de exactas y tecnología, pero bueno, No, quería está muy saber si bien. había bibliografía sobre eso. Sí, mira, perdón que te tutee, Jorge. Hay Sí, sí, maneras, dale. digamos, hay un momento insoslayable que es el uso de la rúbrica y ahí sí es el docente el que la utiliza. Pero incluyendo más evaluadores, por ejemplo, la rúbrica puede ser utilizada por un equipo de docentes, no por un docente individual, que se tiene que poner de acuerdo cómo valorar, en qué escala. También puede ser utilizada por un equipo de estudiantes. Yo uso mucho esa alternativa. Cuando ustedes me decían tienen que exponer ante otros estudiantes, ustedes pueden darle la rúbrica a cada equipo de estudiantes para que siempre con uso formativo y no de calificación, puedan dar feedback. Pero la rúbrica es una y el equipo por ahí está integrado por 4 estudiantes. Los 4 estudiantes actúan como jueces, pero tienen que llegar a un consenso para usar una única rúbrica que describa o valore cómo es el desempeño de un equipo de pares. No sé si se entendió. Me interesaría, y aprovecho ahora 10 segundos antes que se enoje Florencia, que si No, no. tenés alguna bibliografía de cuantificar la confiabilidad, sobre todo en el área de resolución de problemas, nos la envíes. Bueno, Digamos, muy bien. no tanto en un aspecto como presentar informes o estudios, qué sé yo, que tiene un área muy social de las ciencias sociales, pero nosotros, en ingeniería, en las exactas, el core de lo nuestro es resolución de problemas. Y por lo Sí, tanto, sí. si hay algo específico de indicadores y cuantificadores de confiabilidad para resolución de problemas, eso nos interesa mucho. Bueno, bueno, muy bien. Sí, Gracias. sí, sé que, no, por nada, sí, rúbricas para trabajar resolución de problemas hay y muchísimas. Y sí se usan en carreras de ingeniería. Así que le paso a, a Florencia. Gracias, Silvina. No, por favor. Bueno, si les parece, ahora sí, ya estamos ya casi 4:30. Les queremos agradecer a todos los que pudieron participar y bueno, como ahí fue
escribiendo Malvina en el chat. Todo esto va a quedar, bueno, fue grabado, así que lo vamos a poner disponible en el portal docente. Silvina, agradecerte un montón, la No, verdad por que favor. muchísimas gracias bueno, por la exposición, por toda la aclaración de las preguntas, las dudas. Creo que fue un muy lindo conversatorio, muy lindo tenerte en este espacio, así que bueno, agradecerles nuevamente a todos, y ahora sí ya nos despedimos, que estamos un poco pasados de la hora, así que Muy bueno, bien. muchas gracias a todos.